gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, mis amados, en esta mañana vamos a empezar una serie, vamos a hacer una pausa al Evangelio de Juan. Recordemos que estamos en el mes de la Reforma, octubre, y por lo general nosotros celebramos el mes de la Reforma, ¿verdad? Así que vamos a hacer una serie de 3 sermones durante 3 domingos, los 3 domingos que quedan de este mes, para recordar esas 5 verdades que Dios usó durante el tiempo de la Reforma. No lo vamos a ver como si fuera solamente historia, sino que esas verdades, al entenderlas de una mejor manera, al profundizar en ellas, sean verdades que reformen nuestra vida, ¿verdad? Los reformadores resumieron la fe en 5 frases. La sola escritura, que nos habla de la Biblia como la norma de fe y conducta, como la última palabra, ¿verdad? Solo escritura. También la sola fe. Solamente somos justificados por la fe. Solo gracia. Sabemos que nuestra salvación es solamente por gracia y no por obras. Solo Cristo. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Cristo exclamó en la cruz del Calvario: consumado es, todo está consumado, ¿verdad? Y soli Deo gloria. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Comamos, bebamos o cualquier cosa que hagamos, sea para la gloria de Dios. Y anhelo, hermano, que estas verdades al final sean verdades que realmente transformen la manera en que vivimos y que caminamos en este camino de la fe. Ahora yo quiero que tú imagines que estás en medio de una gran plaza y allí hay una multitud de personas hablando, ¿verdad? Todas están hablando al mismo tiempo y escuchamos voces de todos los rincones y algunas voces dicen: sigue tu corazón. Otras voces dicen: haz lo que te hace feliz. Y escuchamos otra voz que dice: la verdad es relativa. Otra voz que dice: nadie puede decirte cómo debes vivir. Otras dicen: bueno, la espiritualidad es algo personal, yo adoro a mi manera. Y otros escuchamos que dicen: Dios me habló, pero no lo hizo a través de la Biblia. Y en medio de ese ruido, tú intentas avanzar en la fe, en la vida cristiana, pero sientes que el suelo se mueve, ¿verdad? Porque no sabes para dónde ir. Hay tantas voces que escuchamos. Y cuando no hay una voz que gobierne a todas esas voces, entonces la fe se vuelve en algo inestable, ¿verdad? Y entonces, hermanos, es cuando nos volvemos dependientes de lo que sentimos, nos volvemos dependientes de lo que la mayoría opina, nos volvemos dependientes de lo que dicta la cultura. Hermanos, todos vivimos gobernados por algo o por alguien y eso debemos tenerlo muy presente. Por lo tanto, la pregunta que te voy a hacer en esta mañana no es si tú tienes una autoridad, porque tú la tienes. La pregunta es: ¿cuál es esa autoridad? Para algunos la autoridad es lo que dicen las redes sociales, ¿verdad? Eso es lo último en guaracha. Para otros, lo que dice el psicólogo de moda, el youtuber, ¿verdad? Para otros, lo que dicen las corrientes espirituales modernas, las nuevas filosofías. Y tristemente, incluso dentro de muchas congregaciones, de muchas iglesias, la Biblia ha quedado como un adorno, ¿verdad? La usan como para discursos inspiradores, pero no está gobernando la vida de las personas. Y a lo largo de la historia, la iglesia ha enfrentado persecuciones, ha enfrentado herejías,
ha enfrentado corrupción moral, pero el peligro más sutil que ha enfrentado la iglesia, el peligro más destructivo, es cuando se tiene la Biblia en la mano, pero no se tiene en el corazón. El peligro más sutil que ha enfrentado la iglesia, hermanos, es cuando la Biblia se menciona, pero no se obedece. Es cuando se abre la Biblia, pero no se escucha la voz de Dios. Cuando se cita, pero no gobierna nuestras vidas. Cuando la Biblia está presente en nuestras manos, ¿verdad? Pero está ausente de todas nuestras decisiones. Antes de la Reforma Protestante, las iglesias, todas las iglesias, estaban llenas de rituales. Había cruces, vitrales, incienso, procesiones, ¿verdad? Apariencia de reverencia. Pero la voz de Dios estaba en silencio. La Biblia estaba encerrada en un idioma que la gente no entendía. Y el acceso a la palabra estaba controlado, manipulado por una casta que decía que podía interpretar la Biblia para todos, ¿verdad? La gente sabía de rituales, pero la gente no conocía el Evangelio. Sabían de penitencias, pero no conocían la gracia. La fe se había institucionalizado, pero se había desconectado de la Escritura. Y es entonces en medio de esa oscuridad religiosa, de ese momento, que Dios levanta a un hombre que no estaba buscando comenzar una revolución, ¿verdad? Este era un monje llamado Martín Lutero y él simplemente lo que hizo es que abrió la Biblia y Dios habló. Y cuando Dios habla, hermanos, las cadenas se rompen. Cuando Dios habla, la conciencia se despierta, las mentiras se caen, quedan expuestas. ¿Y saben qué pasa después? Cristo vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Y si somos honestos, hermanos, nuestra generación no es muy distinta a esa generación. Hoy hay Biblias en todas partes, Biblias en los celulares, multitud de Biblias en las casas, en el carro tenemos una Biblia muchas veces, los versículos vienen y van en las redes sociales, ¿verdad? Pero eso no significa que la Escritura esté gobernando nuestras vidas. Muchos llevan la Biblia, pero no se arrodillan ante ella, siendo que es la palabra de Dios. Muchos citan versículos, pero no permiten que esos versículos afecten sus decisiones y su vida. Muchos escuchan sermones una y otra vez, pero no se someten a la autoridad de Dios que habla a través de esos sermones. Por eso, hablar hoy de sola escritura o sola Biblia no es solo mirar al pasado. Hablar de sola Biblia, hermanos, hoy se hace una necesidad urgente. Así que antes de ir al pasaje, quiero más bien hacerte una pregunta. ¿Qué voz dirige tu vida? ¿Son tus emociones? ¿Es la cultura? ¿Es lo que te conviene? ¿Es lo que sientes? ¿O realmente es la voz de Dios que aún habla a través de su palabra infalible? Hermanos, hoy en el temor de Dios, quiero que nosotros abramos la Biblia, no para que opinemos acerca de la Biblia, sino para que la Biblia opine acerca de nosotros. El título
que en esta mañana tengo para este sermón es la única fuente. Y el pasaje que vamos a estar estudiando es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Este sermón, hermanos, lo he dividido en 3 puntos. Su origen, versículo 16, primera parte. Su utilidad, versículo 16, segunda parte. Y su propósito, versículo 17. Voy a leer el pasaje, vamos a orar y comenzaremos con nuestro primer punto. Para darle un poquito de contexto, voy a leer desde el versículo 14 hasta el 17. Pero nos vamos a enfocar solamente versículos 16 y 17. Dice, tú sin embargo, está hablando Pablo a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias nuevamente, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu palabra, la palabra que va a ser expuesta en el día de hoy. Ruego que prepares y dispongas nuestros corazones para escucharla atentamente. Quita toda distracción de nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Y ayúdanos a atesorar, Señor, todo aquello que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a bajar aquello de la cabeza a nuestro corazón, Señor. Sabemos que solamente por tu Espíritu esto puede ser, Señor. Queremos esa palabra que transforme nuestra vida y que podamos vivir una vida que te honre y te glorifique. Y ruego por mí, Señor, para que tengas misericordia de mí y también de mis hermanos, y me concedas el favor y la gracia, Señor, de poder presentar este mensaje de una manera clara, de una manera precisa, de modo que tu pueblo, Señor, sea edificado y tu nombre santificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a nuestro primer punto, su origen. Versículo 16, la primera parte que dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Cuando llegamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, nos encontramos no con cualquier documento, no un documento más del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, sino que estamos ante las últimas palabras de un hombre que está a punto de morir, ¿verdad? Pablo escribe desde una prisión romana. Él está encadenado y él está consciente aquí de que esta vez no habrá una liberación, ¿verdad? Esta no es una carta fría, no es una carta distante, es una carta de despedida. Son las palabras de un padre espiritual despidiéndose de su hijo en la fe. Y Pablo sabe lo que viene. Él sabe que Timoteo tendrá días difíciles, ¿verdad? Ya el apóstol se va. Y la iglesia va a enfrentar días oscuros. Y van a venir falsos maestros, persecución, confusión doctrinal, presiones culturales. Y es en ese contexto donde uno espera que Pablo le entregue una fórmula secreta a Timoteo de cómo él manejó el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo puedes sobrevivir al ministerio? Timoteo, te voy a dar mi secreto. Espera uno que suceda eso, ¿verdad? Quizá una estrategia política, ¿verdad? Quizá una estructura eclesiástica compleja, algo nuevo y revolucionario. Pero Pablo no hace eso.
Pablo lo que le deja a Timoteo es la escritura. Él le dice en el versículo 14, recordemos el versículo que les di de contexto, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El secreto para el ministerio, Timoteo, es que guardes las sagradas escrituras, que las pongas por obra, ¿verdad? Ahora, yendo a nuestro pasaje en el versículo 16, en la primera parte, él usa una palabra que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. ¿Sí? Él usa la palabra griega teneftos. ¿Sí? Esa palabra significa soplado por Dios o exhalado por Dios, ¿verdad? Es decir, toda escritura es exhalada por Dios. ¿Sí? Y esto, hermanos, significa que la Biblia no es un simple libro común y corriente. No es un libro que simplemente nos habla de Dios. Es un libro desde Dios, ¿verdad? Es un libro exhalado, inspirado por Dios. Hermanos, Dios habla al hombre para que éste pueda entenderle a él. Pedro, hablando del origen de las escrituras, lo confirma de la siguiente manera, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, en esto hallamos el fundamento no solamente de la reforma protestante, sino de nuestra fe. La escritura no nace de una opinión humana. La escritura nace del aliento divino. Los reformadores entendieron profundamente esto, ¿verdad? Lutero alguna vez dijo, la Biblia es la cuna donde yace Cristo. La escritura, hermanos, no es un libro muerto, es un libro que respira. Y si respira, es porque Dios aún habla a través de él. Si este libro procede del aliento de Dios, la autoridad de la Biblia es la autoridad de Dios mismo. Y eso es lo que debemos entender. No viene a sugerirnos algo la Biblia. La Biblia viene a ordenarnos algo, ¿verdad? No, la Biblia no busca nuestra aprobación. La Biblia nos llama a rendirnos a Dios. La Biblia no es una voz entre muchas voces. La Biblia es la voz que juzga todas las demás voces. Y Calvino, hermano, lo expresó de la siguiente manera. La Escritura lleva en sí misma la autoridad de Dios y no debe ser creída porque la apruebe la Iglesia. La Biblia es la autoridad porque procede del cielo. Y aquí debemos nosotros detenernos y meditar un momento. Si decimos que creemos en la inspiración, pero seguimos viviendo según lo que sentimos o según lo que nos conviene o lo que dice el mundo, entonces en realidad no estamos creyendo que la Biblia sea inspirada. Solamente creemos que la Biblia coincide con nuestra voluntad. Si realmente creemos que la Biblia es el aliento de Dios, entonces debemos estar seguros que cada promesa está sostenida por un Dios que no miente. Cada vez que tú abres la Biblia, tú no estás leyendo ideas religiosas.
Tú estás respirando del mismo aliento de Dios, de aquel Dios que le dio vida al universo, de aquel Dios que dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Si Dios sopló esa palabra, si Dios exhaló la palabra, no hay una sola promesa que no esté respaldada por su fidelidad. Si Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, entonces esa promesa es firme, tan firme como su trono. Si Él prometió que la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, hermanos, eso no es un deseo piadoso que tiene Dios. Es una obra que está garantizada, porque lo dice su palabra. Cuando tú abres la Biblia, en medio de tu dolor, no es tan solo un texto que estás leyendo. Es Dios mismo hablándole a tu corazón. Es Dios mismo dándote alivio. Es Dios mismo dándote esperanza. Hermanos, la inspiración de la Biblia no es simple doctrina que vamos a estudiar en un seminario. Es una verdad que debe consolar nuestra alma. ¿Quién gobierna realmente en tu vida? Si la Escritura es el aliento de Dios, cuando tú ignoras la Biblia, estás ignorando a Dios. Muchos dicen, Dios me habló, pero cuando tú le preguntas, ¿y dónde está eso en la Escritura? Hay muchos que no tienen ni siquiera un texto que respalde lo que están diciendo, ¿verdad? Solo emoción. Pero hermanos, Dios no se contradice. El Espíritu Santo nunca dirá algo que su palabra no respalde. Si solo lees la Biblia cuando tú necesitas de ánimo, pero la cierras cuando te confronta, entonces no quieres oír a Dios. Lo que tú estás buscando es apoyo emocional. Si tú crees que Dios te habla por medio de emociones, por medio de instituciones, pero tú no sometes esas voces al examen de la palabra de Dios, entonces, hermano, tú estás convirtiendo tu propio corazón en tu profeta. Si dices que confías en la Escritura, pero la dirección de tu vida gira alrededor del dinero, del confort, de la aceptación, hermano, tu Biblia no es la que está abierta frente al altar. Lo que está abierto frente al altar de tu vida es tu billetera o cualquier tipo de idolatría, cualquier ídolo. Y la Reforma no solo atacó la idolatría de imágenes de madera, de piedra, la Reforma atacó también la idolatría de cada corazón. Aquellos buscan muchas veces otras voces, ¿verdad? Cada vez que tú obedeces una voz que contradice las Escrituras, levantas un altar que está rivalizando en contra de la palabra de Dios. Y hoy Dios te pregunta, ¿quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Tus emociones? ¿Lo que otros opinan? ¿O la palabra que Dios exhaló con su aliento? ¿Qué gobierna tu vida? Debemos también recuperar la reverencia a la Biblia. Cada vez que abres la Biblia, debes recordar, hermano, que tú no estás frente a un libro común y corriente. Estás frente a la voz del Dios eterno. Hay algo que la iglesia moderna está perdiendo, y es la reverencia al abrir las Escrituras. Hoy abrimos la Biblia con mucha ligereza, ¿verdad? La revisamos como cuando revisamos un mensaje de texto en el celular, un mensaje de WhatsApp. Pero cuando Moisés vio la zarza ardiente, Dios no le dio una canción,
¿verdad? No colocó en él una emoción, le dio una orden, porque estaba frente a Dios, le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque estás en un lugar santo, donde estás pisando tierra santa. Y cuando tú abres la Biblia, debes quitar las sandalias de tu corazón, las sandalias de tu alma. No debes entrar delante de ella con ligereza, con distracción, con orgullo. Todo eso debes dejarlo afuera. Porque en ese momento, cuando estás tú, la Escritura, Dios allí, tú no vienes a evaluar a Dios. Es Dios quien viene a evaluarte a ti. Hermano, la reforma protestante comenzó cuando un hombre dejó de leer la Biblia de una manera ritual y religiosa. Cuando ese hombre empezó a leer la palabra como lo que es, la palabra viva de Dios, que señala a Jesucristo como el Salvador del mundo, allí cambiaron todas las cosas. Ese fue el verdadero fuego que encendió Europa durante la Reforma. No fue la protesta de Martín Lutero en sí misma. Fue la palabra de Dios que recuperó su trono. Me pregunto, hermanos, ¿qué pasaría si nuestra iglesia, cada vez que abre la Biblia, dijera, habla, Señor, tu siervo escucha, y no, habla, Señor, a ver si estoy de acuerdo con lo que tú vas a decir? Si la palabra realmente es inspirada por Dios, si viene directamente de su aliento, entonces también deberíamos preguntarnos algo. No solamente entender que viene de Dios, sino para qué habló Dios, ¿verdad? No basta con saber que la Escritura es divina. Necesitamos entender con qué propósito Dios decidió hablarnos, qué quiso producir en nosotros con su palabra, por qué la dejó por escrito. Y eso nos va a llevar a nuestro segundo punto, su utilidad. Versículo 16, segunda parte. Dice la segunda parte del versículo 16, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y Pablo no solo declara, hermanos, que la Escritura viene del aliento de Dios, sino que Pablo también afirma que su palabra tiene un propósito, la palabra de Dios. Él no habló para llenar páginas únicamente para que hubiese un libro que hablara de Dios. La palabra de Dios también fue dada para formar a un pueblo santo, ¿verdad? La Biblia no es un libro de curiosidades teológicas como muchos esperan, ven misterios en cada letra de la Biblia, ¿verdad? Es una herramienta viva en las manos del Señor que trabaja profundamente en cada uno de nuestros corazones. Y así que si la Escritura es útil, debemos preguntarnos ¿para qué es útil la Escritura? Y Pablo nos lo dice claramente en este pasaje y lo hace en 4 formas concretas, 4 formas en las que Dios usa su palabra, ¿sí? Y la primera es que Pablo comienza diciendo que la Escritura es útil para enseñar, ¿verdad? Y la palabra griega aquí es didascalia. ¿Qué significa esta palabra? Doctrina, instrucción, enseñanza. Es decir, hermanos, que la Biblia no solo informa, la Biblia también instruye en la verdad, ¿ok? Y nosotros actualmente vivimos en una generación que construye su vida con frases como yo siento que, ¿verdad? A mí me parece que yo tengo mi propia verdad, pero son frases que sabemos que son de nuestra cultura, ¿verdad? Pero la Biblia no está aquí para preguntarnos qué opinamos nosotros. La Biblia está aquí para decirnos cuál es la verdad acerca de Dios,
cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué es el pecado y qué hizo Dios para quitarnos la esclavitud de nuestro pecado. Ella es el mapa, no es la opinión del viajero, ¿verdad? Ella es una brújula, no es la sensación del caminante, lo que el caminante a lo que el caminante le parece, ¿verdad? Y Juan Calvino escribió lo siguiente de las Escrituras. Él dijo, los anteojos con los que el hombre puede ver con claridad son las Escrituras, ¿verdad? De otra manera, el hombre vería borroso. Aquellos que usamos anteojos sabemos de qué está hablando aquí Calvino, ¿verdad? Cuando nos quitamos los lentes, vemos borroso, ¿verdad? Cuando alguien toma decisiones guiados desde sus emociones, es como un hombre con miopía o como un hombre con presbicia, ¿verdad? Y no le gustan los lentes, como yo que no estoy usando los hoy, ¿verdad? Cree que ve, pero no distingue el peligro, ¿verdad? Escasamente puedo ver a Juan Manuel allí, ¿verdad? La Biblia abre los ojos. La Biblia define la dirección que debemos tomar. La Biblia llama a lo santo, santo. La Biblia llama a lo que es pecado, pecado, ¿verdad? ¿Por qué creen que hay tanta confusión moral? Porque cambiamos la palabra de Dios por nuestras opiniones. ¿Por qué tantos jóvenes no saben qué es lo correcto? Porque la brújula moral de los jóvenes son las emociones, no lo que Dios dijo, ¿verdad? ¿Por qué matrimonios se rompen? Porque repiten frases para sí mismo, yo merezco ser feliz, ¿verdad? En vez de decir, debo negarme a mí mismo, porque eso es lo que enseña la Escritura. Cuando la Biblia enseña, ordena lo que está en caos, derriba toda confusión, coloca cada cosa en el lugar donde debe andar, donde debe ir. Y también el pasaje nos dice que la Biblia reprende, redarguye, señala el error, ¿verdad? Y eso es lo que implica esa palabra. Convencer, reprender, amonestar. Y es la idea de alguien que es confrontado de tal manera que no puede justificar lo que hizo, que no tiene excusa. La Biblia no solamente muestra el camino correcto, también nos señala cuando nos hemos salido del camino, ¿verdad? La Biblia no solamente es un mapa, ¿sí? Sino que también es una alarma espiritual. Se activa cuando el corazón nuestro comienza a desviarse. Podemos leer un versículo y decir, esto me está hablando, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia. Pero ¿por qué existe esa sensación? Porque el Espíritu Santo está usando su palabra para sacar a la luz lo que nadie más puede ver. Lo que a veces ni siquiera nosotros queremos aceptar. La palabra no solo nos ilumina el camino que debemos andar, también alumbra cada rincón oscuro de nuestro corazón. Hay pecados que nadie ve, ¿verdad? Pensamientos que nunca confesamos, motivaciones que están allí escondidas. Incluso hay motivaciones que están escondidas, malas, pero están detrás de cosas que aparentemente son piadosas. Pero es allí donde entra la palabra de Dios, hasta donde ningún sermón, ningún consejo humano, ningún psicólogo puede llegar. Allí penetra la palabra de Dios. Por eso, hermano, muchos evitan ciertos pasajes, ¿verdad? No porque no entiendan los pasajes. Muchos evitan algunos pasajes porque los entienden demasiado bien. Pero la palabra nos redarguye, la palabra nos reprende. Cuando la palabra de Dios nos redarguye, nos deja sin excusa, nos confronta con la realidad.
Pero la palabra no lo hace sin ningún propósito. La palabra lo hace para guiarnos al arrepentimiento, para llevarnos a Jesucristo, para guiarnos a la cruz. La pregunta es, hermanos, ¿qué haces tú cuando la Biblia te incomoda? ¿La cierras? ¿O rindes tu vida a Dios? Vienes a la iglesia muchas veces buscando consuelo, ¿verdad? Voy a escuchar la palabra de Dios para que me dé consuelo. Pero muchas veces no vienes buscando la corrección de la palabra de Dios. Allí empiezas a incomodarte. Y el pasaje también nos dice que la palabra de Dios corrige, restaura, nos vuelve a colocar en el camino. La Biblia no solamente dice que te saliste, también te ayuda a volver, ¿verdad? Pone, pone recto lo que está torcido, restaura lo roto, endereza lo que se desvió. Y esto nos habla mucho, hermanos, del corazón pastoral que tiene Dios. La Biblia no es un martillo que solamente golpea, golpea y golpea. También es una mano que te sostiene. Es una mano que te guía. Dios no solamente te dice lo que se ha apartado de su propósito. Él también te muestra cómo puedes regresar y enderezar y seguir andando en su propósito, ¿verdad? Cuando tu matrimonio se enfría, vemos que la palabra de Dios no solo dice, no deben amar de esta manera. La palabra de Dios también dice cómo debemos amar. Ama como Cristo amó a su iglesia, ¿verdad? Cuando un creyente cae en pecado, la palabra no solamente le señala la falta, sí, eres pecador. La palabra también te abre la puerta al arrepentimiento y a la gracia. Te muestra a Jesucristo. Cuando alguien, hermanos, vive bajo la culpa, la palabra no solamente llama al pecado, pecado. La palabra también te dice que hay perdón en Cristo Jesús. La palabra de Dios es como un bisturí que corta, ¿verdad? Pero no para no para matar. Es como el bisturí del médico. Es un bisturí que corta para sanar. Y el pasaje también nos dice que la Escritura instruye en justicia. Y esto habla de formación, que nos entrena para el futuro, ¿verdad? Esta palabra describe algo así como la formación que se le da a un hijo, ¿verdad? Cuando uno lo está criando. Habla de entrenamiento, de disciplina amorosa. La Biblia no solo trata con tu pasado, la Biblia también te prepara para tu futuro, ¿verdad? No solamente la Biblia es un libro para consolarte cuando tú sufres. No solamente es un libro que te corrige cuando te equivocas. La Biblia también te entrena continuamente para que puedas vivir y sepas vivir como un cristiano, como un hijo de Dios. Alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios en un mundo caído como el que estamos. No solo te advierte qué cosas debes evitar, la Biblia también te muestra qué cosas debes practicar. No solo te dice qué cosas debes abandonar, también te dice qué virtudes debes abrazar. No solo señala lo que está mal, te informa qué es justo, qué es verdadero, qué es agradable a Dios. Así como un soldado no se prepara en medio de la batalla, ¿verdad? No llevan al recluta a la batalla, sino que se prepara antes de la guerra. La palabra de Dios también te prepara, te disipula, forma tu carácter.
¿verdad? Para cuando lleguen los tiempos difíciles, para cuando lleguen las tentaciones. Hermano, ¿tú quieres madurar espiritualmente? Entonces no tomes atajos. Tú debes ser entrenado a través de la palabra de Dios. ¿Quieres enfrentar el sufrimiento con fe? Debes ser alimentado a través de la palabra de Dios para cuando llegue el dolor. Usa la Biblia, hermano, como una herramienta de vida. Si Dios nos dio su palabra y su palabra dice que es útil, entonces, ¿por qué la usamos de manera tan superficial? ¿Por qué tantas veces nosotros tratamos la palabra de Dios como un adorno espiritual? La Biblia, hermano, no es un amuleto. La Biblia no es para que nos distraigamos un rato. No es para que tengamos devocionales apresurados de 5 minutos mientras se me enfría el café. Hermano, cuando tú no sabes qué decisión tomar en tu vida, no tomes una moneda para ver qué es lo que tienes que hacer. Ve a la palabra de Dios. Busca en ella su dirección. Cuando estés confundido en medio del sufrimiento, no corras a las redes sociales, no corras a la IA, a ChatGPT. Deja que sea la palabra de Dios quien te enseñe, quien te sostenga, quien te consuele. Cuando peques, no busques justificaciones, no busques excusas. Deja que sea la palabra de Dios quien te redarguya, quien te corrija, quien te diga lo que debes hacer. La Biblia no es un libro para distracción, es una herramienta para la vida y la piedad. La Biblia es la palabra del Dios santo y vivo. La palabra no solamente hiere, la palabra cura. Y tal vez alguien esté caído aquí. Y cuando escucha la palabra de Dios, ¿qué viene a su mente a veces? Solo culpa, solo juicio, solo condenación. Hermano, pero esa palabra de Dios que te reprende, también te toma de la mano, también te restaura. Esa mano que te corrige es como la mano de un padre que también te sana. No hay terapia más profunda para tu alma que el Evangelio, aquel Evangelio santo que está revelado en las Escrituras. El mundo ofrece autoayuda. El mundo va a tus acciones, a corregir lo que haces, pero la Biblia va a tu corazón. La Biblia te ofrece nueva vida. ¿Por qué evitamos ciertos textos de la Escritura? Seamos honestos, hermanos. Hay pasajes que muchas veces no queremos leer. Hay temas que preferimos no escuchar, ¿verdad? Pecado, no quiero escuchar. Juicio, no quiero escuchar. Santidad, no quiero escuchar. Obediencia sacrificial, no quiero escuchar. Son temas que para muchos no son muy cómodos. Son temas que no son muy populares, pero son temas que están allí, en la palabra de Dios. Muchas veces preferimos leer pasajes que nos mimen, ¿verdad? Que nos lisonjeen, pero no queremos leer los pasajes que nos confrontan. Queremos al Dios que restaura. Señor, restáurame, pero no me redargullas.
Muchos cristianos dicen, creo en la Biblia, pero viven como si solo la mitad de la Biblia fuera aplicable en su vida. Escogen algunos pasajes. Este aplica, este no, ¿verdad? La sola escritura, hermanos, no nos da el derecho de seleccionar tan solo lo que nos gusta. La sola escritura nos obliga a someternos a todo el consejo de Dios, incluso aquellas cosas que incomodan nuestra carne. Y hasta aquí, hermanos, hemos visto cómo la palabra actúa en nosotros, ¿verdad? La palabra enseña, corrige, la palabra de Dios restaura, forma, pero todo eso no es un fin en sí mismo. Dios no solamente quiere informarnos, Dios quiere transformarnos a través de la palabra. Y esto da paso a nuestro tercer punto, su propósito, versículo 17. Dice el versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Y aquí el apóstol Pablo nos lleva al propósito final de todo lo que la Escritura hace en nosotros. No se trata solo de aprender, no se trata solo de ser corregidos, no se trata solo de ser formados, se trata de ser transformados, capacitados para vivir y servir de una manera piadosa, de una manera plena, conforme a la voluntad de Dios. El pasaje dice que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Una palabra, artíos, ¿verdad? Que habla de un creyente completo. Y la palabra que se usa aquí como perfecto no está hablando de alguien que no tenga pecado. Está hablando de alguien maduro, equilibrado, formado, ¿verdad? Alguien que no le falta nada esencial para caminar en la fe. La idea que tiene el pasaje aquí es de un cristiano que aunque todavía lucha, ¿verdad? No ha sido glorificado, tiene en la palabra de Dios todo lo que necesita para enfrentar cualquier área de su vida. Y dice también el pasaje que el hombre de Dios sea perfecto no solamente, sino enteramente equipado para toda buena obra. Exartizó, equipado para la batalla, ¿verdad? Pablo empieza a intensificar el lenguaje. No solo está completa esta persona, sino equipada, armada como un soldado. Soldado que no sale al campo de batalla con una simple pistola, ¿verdad? Sale con todo su equipo de campaña. Botas, casco, fusil, provisión, lentes infrarrojos, bueno, todas las cosas, listo para el escenario de la guerra. La Biblia no solo nos informa la mente, nos equipa, nos llena las manos para la obra, nos llena el corazón para perseverar, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, nos habla de algo glorioso y es la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? La Escritura es suficiente. No necesitamos tradición humanas para tratar de completar algo que ya está completo. No necesitamos nuevas revelaciones para actualizar lo que Dios ya dijo. No necesitamos de psicología secular o filosofías para entender el corazón humano que Dios ya nos reveló en las Escrituras. La palabra es suficiente. Quizás no te dé todos los detalles de tu ¿verdad? Somos curiosos y queremos saberlo todo. Y los marcianos y los dinosaurios. Hermano, la palabra de Dios te da todo lo que necesita tu alma para que camines en un camino de fe. Imagínate a alguien que está grave, ¿verdad? Va al médico, al especialista.
El especialista le hace los exámenes a una persona muy instruida y el especialista cuando revisa los exámenes conoce mejor a este hombre de lo que este hombre se conoce en cuanto a su enfermedad, ¿verdad? Y viene el especialista y le entrega una receta completa, le da el diagnóstico, tratamiento, dieta, medicamento, los horarios, las advertencias, recomendaciones, bueno, mira, para que te sanes, ¿verdad? Pero cuando este hombre sale de la consulta, empieza a mirar la receta y dice, bueno, voy a mirar las redes sociales para ver qué más dice, ¿verdad? Voy a mirar YouTube. Bueno, voy a recordar los consejos de mi tía que usaba unas maticas también, ¿verdad? Hermano, ¿qué podemos decir de este hombre? No está confiando en lo que el médico le dio, ¿verdad? Necesita más. No confía en el criterio del médico, confía en sus propios criterios. Y así el cristiano muchas veces mira la Biblia. Wow, la Biblia es increíble, pero necesito otra cosa. ¿Ah? Hermano, pero Dios nos conoce. Dios conoce nuestras enfermedades. Dios conoce nuestras batallas. Dios conoce nuestro corazón. Quizá en este ejemplo un médico tiene que estudiar al hombre, pero Dios creó al hombre. Dios nos ha dado el equipo completo en su palabra. Vivimos en una era en que muchos cristianos afirman creer en la Biblia, ¿verdad? Pero funcionan como si no fuera suficiente la Biblia. En la práctica sienten que les falta algo más. Les falta una experiencia mística. Les falta una palabra profética. Les falta una señal especial. Un evento que los sacuda. Escuchar la voz de un ángel. Pero hermanos, ¿qué estamos diciendo cuando nosotros buscamos algo más que las Escrituras? Estamos diciendo, aunque no lo expresemos, que la Biblia no basta, que Dios no me ha dado lo suficiente. Y eso es grave. Es grave, hermano, porque estás cuestionando la sabiduría de Dios. Estás cuestionando su bondad, su generosidad, su misericordia, su gracia. Él se ha dado a conocer. Hermanos, solo escritura no es una doctrina solamente para defender. Entender lo que es la sola escritura es una medicina para toda nuestra ansiedad espiritual. Saber que allí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Cuando tu alma diga, necesito algo nuevo, tú cállala, dile no. Lo que tú necesitas es volver a lo que Dios ya dijo. Y aquí el texto no dice para que el pastor sea perfecto y preparado, no. Para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y eso incluye a cada creyente en la iglesia. Madres, jóvenes, adultos mayores, nuevos convertidos, todos, ¿verdad? No necesitas ser un ministro, no necesitas de un ministro, necesitas la palabra de Dios de manera personal. Decimos solo escritura o vivimos de sola opinión. Muchos pueden decir con convicción, yo creo en la suficiencia de la escritura porque soy muy reformado, ¿verdad? Tengo las 5 solas aquí, ¿verdad? Me sé la confesión de fe de Westminster. Pero la prueba no está en lo que decimos. La prueba está en que nuestra vida es guiada por la palabra de Dios. ¿Cómo se rige tu matrimonio? ¿Por lo que Dios dice
o por lo que tú llamas amor? ¿Cómo se reflejan el orden en tus finanzas? ¿Según la voluntad de Dios o como el mundo define que debe ser el éxito de esta vida? ¿Cómo crías a tus hijos? ¿Con principios bíblicos o con los consejos que te da el youtuber? ¿Tomas decisiones con la Biblia abierta o con tu lógica humana? Es que yo creo que. Hermanos, decir que la Biblia es suficiente para la salvación, pero no suficiente para vivir nuestra vida de fe, es una contradicción, ¿verdad? ¿Realmente creemos en la suficiencia de la Escritura? ¿O solo la vemos como una doctrina reformada? Podemos decir muchas veces sola Escritura, pero de labios. Y nuestra vida lo que refleja es sola opinión, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que opinan los demás. Cada vez que nosotros decimos la Biblia está bien, pero yo pienso que estamos diciendo que nuestro criterio está más completo que la palabra de Dios, que somos más sabios que Dios, que eres más sabio que tu Creador. Hermanos, la reforma no solamente fue una protesta contra la iglesia romana, que muchas veces nos quedamos allí, ¿verdad? Es una protesta contra cualquier cosa que esté compitiendo con la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. La reforma no es un lema. La reforma es una vida bajo la autoridad de las Escrituras. La reforma no nació en una biblioteca. Nació en un alma que decidió creer que la Biblia es suficiente. No habrá reforma en nuestra iglesia, no habrá reforma en nuestros hogares hasta que la palabra de Dios no sea todo, no sea lo que rija nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios es opcional, hermanos, no tenemos dirección. La palabra de Dios debe convertirse en nuestra autoridad absoluta y en nuestro alimento diario. Es a través de las escrituras que Dios habla a tu vida, a tu corazón. Para concluir, hermanos, la reforma no fue tan solo un evento histórico, fue un despertar. No fue simplemente un movimiento humano como muchas veces lo vemos, fue una sacudida del cielo, ¿verdad? La palabra de Dios dejó de estar en un púlpito frío y volvió a arder en el corazón del pueblo. La gran tragedia de la época previa a la reforma, hermano, no solamente era la corrupción de los líderes religiosos, era algo peor. Y era que el pueblo había dejado de escuchar la voz de Dios. La Biblia estaba en los altares, estaba allí exhibida, pero no estaba en los corazones. Y si somos honestos, hermanos, esa misma tragedia puede estarse repitiendo hoy en día. Podemos tener Biblias en la casa, pero no están dirigiendo nuestra vida. Podemos tener versículos en nuestra boca, pero no hay obediencia. Podemos predicar la reforma, pero vivimos vidas sin reforma. Martín Lutero dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Verdad? No dijo, yo tengo una opinión. No dijo, a mí me parece.
Dijo, yo me muevo si la palabra me mueve. Esa es la esencia de la sola escritura. No es amor a una doctrina, es rendición total a la autoridad de la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta mañana, hermano, yo no te voy a preguntar si tú tienes una Biblia. Te voy a preguntar si la Biblia que tienes gobierna tu vida. Y tampoco te voy a preguntar si tú lees la Biblia. Te voy a preguntar si tú te rindes ante la Biblia. No te voy a preguntar si tú respetas la Biblia. Te voy a preguntar si la obedeces cuando ella contradice tus deseos. Y quiero invitarte en esta mañana no a que pases aquí al frente, sino a que sujetes tu vida a la palabra de Dios. A que reconozca que muchas veces has dejado tu Biblia, la voz de Dios, por escuchar otras voces, escuchando tu propio corazón, escuchando las redes sociales, escuchando tus emociones, guiándote muchas veces por tus costumbres, colocando lo que no debes colocar en el lugar de autoridad que solo le pertenece a Dios. Hermano, si esto está sucediendo en tu vida, entonces este es un día de reforma personal. Si el Espíritu Santo te ha mostrado que tienes una Biblia abierta, pero un corazón cerrado a la Escritura, quiero animarte a que le digas al Señor con sinceridad, Señor, hoy me rindo a tu palabra. No quiero solamente leer tu palabra, quiero que tu palabra gobierne mi vida, porque allí está tu voluntad y mi salvación. La reforma protestante, hermanos, comenzó con un hombre angustiado por la religiosidad de la época. Pero este hombre se aferró a la palabra de Dios. Y hoy el llamado es el mismo. Dejemos de vivir las ideas de nuestra época. Regresemos a la única fuente inagotable de verdad, la única verdad en este mundo de mentiras, la Sagrada Escritura. Prediquemos la palabra, leamos la palabra, vivamos la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por tu bondad con nosotros. Gracias Señor porque tu palabra es la que transforma, la que exhorta, pero también nos anima a vivir vidas conforme a tu voluntad. Te rogamos Señor que nos perdones porque muchas veces escuchamos